a conversar rapidito con el doctor Carlos Caro, abogado penalista que nos has estado esperando, sobre todo para preguntarle sobre la relevancia de las declaraciones del señor Villaverde y hasta dónde podrían complicar la situación en la República. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, aquí estamos frente a esta situación que cada vez que alguien tiene que hablar, alguien que está vinculado a algún caso de corrupción del gobierno, sale y suelta este tipo de bombas, Carlos, que nadie sabía ni por dónde van, ni de dónde vienen, que no se ven venir, que no vienen acompañadas de mucho sustento, ¿no es cierto? Y que uno dice, si se logra encontrar algún indicio, eso está muy bien. Si no, lo que hace es desbaratar todo intento de que esa persona sea útil para lo que sí se le necesita. ¿Cómo lo ves en estos momentos las declaraciones de Villaverde? Claro, hay que tener en cuenta que el contexto es a la Fiscalía investigando al presidente Castillo en diferentes ámbitos por temas vinculados a una organización criminal. Es decir, la hipótesis de la Fiscalía es que Castillo lideraría una organización criminal que ha operado en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la etapa de la postulación. Ahí está el caso de los dinámicos del centro, que hay un caso en anticorrupción, otro en lavado, donde supuestamente el dinero ha sido utilizado en parte para la campaña del 2021 que lleva Castillo al poder. Está el caso de la denuncia Carelín, donde se dice que el señor Castillo era parte de una organización criminal para que se ganen licitaciones, etcétera. Y bueno, las denuncias colaterales, ¿no? Como la de plagio, etcétera. Todo esto sumado, viendo el panorama completo, el bosque, por decirlo de alguna manera, implica la necesidad de que la Fiscalía ya investigue al presidente. Comentábamos la última vez acá en tu programa que la fiscal anterior, la doctora Zoraida Dávalos, había decidido no investigar al presidente. Lo declara investigado, pero suspende la investigación. Creo que Pablo Sánchez tiene la oportunidad ahora de hacer un reexamen y evidentemente las declaraciones del señor Sammy Villaverde apuntan en esa dirección, porque independientemente de si hay pruebas o no, para saber si hay pruebas o no, tiene que haber una investigación. Y todos sabemos que a nivel del Congreso las investigaciones son más de tilde político, otro tipo de responsabilidades, no son investigaciones que llevan la técnica de la investigación de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que cautelar la legalidad de la prueba, si hay audios, videos o chats, todo eso tiene que ser sometido a una cadena de custodia para que pueda servir en un eventual juicio. Entonces, eso lo tiene que hacer la Fiscalía, no lo puede hacer el Congreso. El Congreso hace investigaciones rápidas y concluye en temas eventualmente penales que luego procesará la Fiscalía, sin duda, pero la investigación técnica que puede llevar a un juicio y a una eventual condena o absolución, la tiene que hacer la Fiscalía, y lo que hagan los fiscales provinciales, investigando el círculo de poder del señor Castillo, no es suficiente porque el core del problema está a nivel de lo que sería la presidencia de la República y por lo tanto ya hay que, por decirlo de alguna manera, levantar el velo, ¿no? Y además acá, Carlos, a ver, vamos por partes. Cuando decimos la Fiscalía tiene que investigar por lo pronto sobre lo que ya hay bastantes más indicios, que son los negociados de Zarratea, ¿no es cierto? Este caso de las elecciones, como yo digo, yo no descarto nada hasta no tener más datos, tampoco les das una credibilidad que tiene que ser probada. Entonces, lo que estamos pidiendo es que la Fiscalía se meta en Zarratea, ¿no es cierto? Que se meta para investigar al presidente de la República como actor. Hay varios datos que son importantes, y es que las personas que han estado vinculadas a los negociados en Zarratea, llámese Carelín López, llámese Pacheco y ahora el señor Villaverde, todos en distintas formas hablan de un intento de acercamiento al presidente, soborno al presidente, que se calle, amedrentamiento vía sus ministros o funcionarios. Eso, Carlos, ya debería configurar la investigación, porque al no investigar a Castillo están dejándole la cancha libre, ¿no es cierto?, para que justamente ocurra lo que no debe ocurrir en una investigación, y es que algunos de los investigados, para eso se les mete a veces en prisión preventiva incluso, influyan en el transcurso de la investigación. Vamos, por menos que eso, Keiko estaba recontrapresa. Exactamente, en el caso de Keiko, ¿no? Claro, el argumento de la Fiscalía era que la señora Fujimori gobernaba una bancada. Y bueno, el Congreso no es parte del sistema judicial, la Fiscalía sí, el Poder Judicial también, y la policía. Los servicios de inteligencia son parte del sistema judicial, inteligencia policial me refiero, todo lo que es seguimientos, allanamientos, capturas, actos de investigación, como los papeles que se quemaron en la División de Lavado de Activos, para no ir muy lejos,
son expresiones de que la policía, el Poder Ejecutivo, tiene parte del control del sistema legal, del sistema judicial, y desde luego, si es que fuera verdad que el presidente Castillo es parte de una organización criminal, evidentemente desde el poder, el máximo poder, la máxima magistratura, el control del Ministerio del Interior y de la policía, eso implicaría una preocupación altísima, ¿no? Porque sería casi una prueba plena de que hay acá riesgo, peligro procesal. De acuerdo. Y ya en virtud de ese, ¿y qué está esperando el fiscal Sánchez, Carlos? Yo creo que el doctor Sánchez está evaluando la posibilidad de reexaminar esta decisión de la fiscal de la Nación. Según lo que se ha sabido por los medios periodísticos, hay estudios internos que apuntarían hacia la posibilidad de que esa investigación se lleve a cabo, pero me parece, conforme, digamos, a la forma de trabajar que tiene la Fiscalía de la Nación bajo su liderazgo, pues no es la primera vez que él asume este cargo, siempre hay mucha prudencia y desde luego hay mucha espera, es un compás de espera, pero yo tengo la esperanza de que en verdad se va a levantar el velo y en algún momento se va a dar pase a la propia investigación por parte de la Fiscalía al presidente Castillo. Da un poco la impresión de que no quieres desautorizar a Ábalos, ¿no? Que finalmente forma parte del mismo sistema de justicia, no se ha ido, no es una persona que ya se jubiló ni que votaron. Y claro, una decisión en contra de la de Ábalos deja un poco a la ex fiscal a la ex fiscal de la Nación en evidencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aunque ya han habido casos en los que ellos han tenido opiniones, digamos, discrepantes, fraternalmente discrepantes, digamos, porque creo que tienen una buena relación de trabajo. Yo creo que acá hay una necesidad que está por encima de la amistad o del desaire institucional, ¿no? Que es la necesidad de que la Fiscalía cumpla su trabajo, cumpla su poder. La Constitución es muy clara, ya lo hemos hablado también acá, ¿no? No impide investigar, impide acusar, ¿no? Así investigar es cautelar la prueba. En este momento levantar la información y si en su momento, cuando acabe el mandato de Castillo, hay que llevarlo a juicio, ya esa será otra etapa. Pero hoy en día lo que se requiere es levantar el velo, abrir la puerta para ver qué hay detrás. Finalmente, Carlos, específicamente sobre la denuncia de corrupción en elecciones. Yo te digo, particularmente si se prueba que hubo corrupción, seré la primera en decir, de que hubo fraude, seré la primera en decir, ok, me equivoqué porque confié que en su momento no había pruebas suficientes para sostenerlo. Ahora, lo hemos conversado con el congresista hace un momento. Una cosa es el baloteo en mesa, digamos, ¿no es cierto? Que todos sabemos que es importante, sobre todo cuando el porcentaje de votación que te separa es muy cortito y ahí cada voto en mesa cuenta. Sabemos que Keiko Fujimori no fue capaz de colocar personeros en todas las mesas que necesitaba. Pero otro lado es un fraude que implica el Jurado Nacional de Elecciones, es un fraude sistemático que sabemos normalmente solo puede hacer alguien que ya está en el gobierno, que se quiere reelegir y que tiene injerencia e incidencia sobre todo el sistema electoral, que es grande y diverso, ¿no es cierto? A nosotros nos parece que la OMP y el Jurado Nacional son lo mismo, pero no, son instituciones distintas, con jefes distintos, con personas que responden a sus funciones de manera independiente. ¿Cómo tomamos una bomba de esta naturaleza en un momento en que es como, ok, perdón, vamos a volver a esa discusión, bajo qué términos, por qué, ¿no? Claro, es una denuncia gravísima. Lo que ha dicho el señor Villaverde ayer es que prácticamente tenían un búnker donde tenían conexión directa con el Jurado Nacional. Con lo cual, o eso es totalmente cierto o es totalmente falso. Si él no lo logra probar, se está haciendo un harakiri porque va a perder credibilidad en todos los procesos penales que él tenga. Y estando en prisión, creo que es una carta que es muy peligrosa para que la haya jugado. Pero por otro lado, si es que fuera cierto y tuviera pruebas de eso, estaríamos ante una bomba desde el punto de vista judicial y político, porque eso implicaría una crisis ya mucho más profunda de parte del sistema, y involucraría al máximo ente que es el sistema electoral. De acuerdo, al sistema electoral, claramente. Bueno, Carlos, vamos a ver, ¿no? A mí la verdad que todos estos personajes me generan... ¿Sabes a quién me hacen acordar? Y no sé si es una característica del personaje, me gustaría cerrar analizando esto contigo, a Matilde Pinchi Pinchi, que es como gente que tiene mucha información, una que parece muy creíble, otra que parece muy chiflada, ¿no es cierto? Que se mezcla una con la otra. O sea, Karelyn López diciendo que ella escuchó a Pacheco y a Castillo discutir sobre la validez del título de maestría de Castillo. A mí eso me dice, no, esto ya sabes que esto es demasiado fantasioso. O sea, no era un tema de discusión, tú no te sientas a discutir sobre que tu título es trucho frente a alguien más. O sea, ahí es cuando tú dices, esta señora ya no me resulta creíble. Pero recordemos que Pinchi Pinchi era igual.
decía un montón de cosas que eran sólidas y de pronto se soltaban unos discursos que tú decías, y esto nunca sabremos cuánto de verdad y de mentira había en todos los detalles. Es una característica normal de las personas que están metidas en casos de corrupción y que se prestan a colaboraciones eficaces. Lamentablemente sí, entonces el reino de la verdad y la mentira, y al final lo que tienen que hacer los fiscales y los jueces es coger tipo un colador, ¿no? De acuerdo. Entonces es verdad y con eso ir a juicio y eventualmente armar los casos. Pero también hay un tema psicológico ahí, Patricia, porque un colaborador eficaz cuando está rodeado por la prensa, asediado por la prensa y está mediatizado, como el caso de la señora Carelín y en su día la señora Pinchi Pinchi, siente una suerte de adrenalina al ir soltando información y entran en una narrativa y una espiral donde evidentemente algunas cosas no son tan verdad y otras son exageración y otras son totalmente ciertas y las podrán probar en el proceso. Eso es lo que ahora, para aclarar, el hecho de que el colaborador eficaz sea, además creo que es un personaje que efectivamente se siente, o sea, la fama, para lo bueno y para lo malo siempre es mala, pues, o sea, la atención del público sobre una persona siempre distorsiona nuestra percepción de la realidad, incluso distorsiona nuestro comportamiento. Eso no quita, repito, que la figura del colaborador eficaz siga siendo valiosa, ¿no es cierto? Y que más allá de que aparezcan estos personajes que mezclan fantasía y realidad, incluso lo que sea realidad es muy útil para meter presos a corruptos, ¿no? Exactamente, sigue siendo una institución valiosa, pero es como la carnicería, ¿no? La carne viene con hueso, pellejo y nervio. Muy bien, vamos a ver cuánto pellejo y nervio trae el señor Villaverde. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ver. Y si esta declaración sirve para que el fiscal Pablo Sánchez tome conciencia de que no puede seguir el señor Castillo de manera absolutamente impune, entonces será una declaración importante. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.